Ya, a ver. Ustedes saben que todo lo que nosotros hemos venido haciendo es con respecto al agua. ¿Qué quiere decir? Que las tablas, por ejemplo, acá ponemos las tablas A4, A5, A6 y A7 son únicamente para el agua, ¿está bien? Únicamente para el agua, pero ya les había comentado que el agua no es la única sustancia pura, ¿está claro? El agua no es la única sustancia pura, hay más sustancias puras. Les comento que hay, por ejemplo, tablas para el amoníaco, para el propano, ¿correcto? Que nosotros no estudiamos por si acaso esas tablas, ¿ya? Pero si gustan la pueden encontrar. Hay un libro que se llama, bueno, el autor es el Shapiro, ¿no? El autor se llama Shapiro, si no me equivoco. Entonces ahí pueden encontrar esas tablas. Bien, pero eso no nos toman a nosotros, así que no se preocupen. Sin embargo, lo que sí toman algunos profesores es con respecto a una sustancia pura que se llama el refrigerante R134A, ¿ya? A ver, para ese refrigerante vamos a utilizar las tablas A11, A12 y A13. Muy bien, acuérdense. Estas tablas únicamente se utilizan para el refrigerante llamado el R134A. ¿Ok? Ahí está. Listo. Entonces, miren, como ustedes ya saben más o menos utilizar las tablas, esto se les va a hacer más sencillo, se les va a hacer mucho más fácil. Bien, y ustedes lo van a relacionar de la siguiente manera. A ver, acuérdense esto, muchachos. Por ejemplo, si yo te digo la tabla 4, ¿para qué se utilizaba? Ah, profe, la tabla 4 se utilizaba cuando era líquido saturado, cuando era vapor saturado o cuando era una mezcla de líquido saturado con vapor saturado. Eso todo el mundo lo sabemos, pero acuérdense que la tabla 4 solamente se podía utilizar si tú tenías de dato la temperatura. Acuérdense, ¿ah? La tabla 4 se puede utilizar si tú tienes de dato la temperatura. Si no, no vas a poder utilizar. Bien. Luego tenemos la tabla 5. La tabla 5 sabemos que también se utiliza para líquido saturado, vapor saturado o una mezcla de líquido saturado con vapor saturado. Bien. Pero ¿cuándo utilizábamos la tabla 5? ¿Cuándo la utilizábamos? Cuando teníamos de dato la presión. Si yo no tengo de dato la presión, yo no voy a poder utilizar la tabla 5. Bien. Luego, sabíamos que la tabla 6 era la tabla que se utilizaba para vapor sobrecalentado, ¿ok? Para vapor sobrecalentado. Y finalmente la tabla 7 era la tabla para líquido comprimido. Listo, ya está. Eso es lo que hemos aprendido en estos días, ¿ya? Ahora vamos a hacer una similitud con la siguiente sustancia, con el refrigerante. Miren, cuando ustedes utilicen la tabla A11, ¿cuándo van a utilizar la tabla 11? Les comento que la tabla A11 es como decir la tabla 4. Acuérdense eso. La tabla 11 es como decir la tabla 4. ¿Ok? O sea, la tabla 11 tú la vas a poder utilizar en líquido saturado, vapor saturado o en una mezcla de líquido saturado con vapor saturado. ¿Correcto? Y profe, ¿cuándo voy a utilizar la tabla 11? Cuando tengas temperatura. Cuando tengas temperatura. ¿Correcto? Por eso les digo, se dan cuenta que la tabla 4 y la tabla 11 prácticamente lo mismo, ¿sí o no? Prácticamente lo mismo. Solamente recordar, por favor, solamente recordar que estas tablas únicamente se utilizan para el agua, ¿ok? Mientras que las tablas que estamos explicando ahorita se utilizan para el R134A. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Bien. Ahora, la tabla 12, profe, la tabla 12, ¿cómo sería? Ah, ya, la tabla 12 es como decir la tabla 5. ¿Ok? La tabla 12 es como decir la tabla 5. O sea, la tabla 12, ¿para qué se utiliza? Para líquido saturado, vapor saturado y para mezcla. Pero recuerden, siempre y cuando yo tenga la presión. Siempre y cuando yo tenga la presión. Ahí la puedo utilizar. Muy bien. Y finalmente, muchachos, viene la tabla A13. La tabla A13, jóvenes, ¿para qué estado es? Vapor sobrecalentado. Para vapor sobrecalentado. En pocas palabras,
la tabla 13 es lo mismo que decir la tabla 6. Nuevamente repito, solamente que la tabla 6 es para el agua y la tabla 13 es para el R134A. Esa es la única diferencia. Bien, y claro, tú te preguntarás seguramente, profe, ¿y para el líquido comprimido en el refrigerante, cómo se llama? No hay tabla. ¿Ok? Para el R134A en forma de líquido comprimido, no tenemos tabla. ¿Ok? No tenemos tabla. Así que muchachos, vamos entonces a utilizar estas tablitas con los ejemplos que les acabo de mostrar acá. ¿Ya? A ver, es sencillo, se van a dar cuenta que es bien fácil. Miren, comenzamos con el primero. A ver, dice 120 kilopascales, obviamente es la presión. Presión vale 120 kilopascales y me están diciendo que tengo una calidad del 30%. Ustedes ya saben que calidad significa X. Ok, calidad del 30%. Muy bien. Ahora, la calidad, ustedes saben que mejor lo trabajamos como 0,3. Y ahí hacemos una pequeña pausa. Por favor, su participación, ¿ah? Muchachos, si me decían calidad de frente, ¿en qué estado me encuentro? Mezcla, profe. Mezcla, perfecto. Mezcla. Muy bien, excelente. Entonces, estamos en una mezcla, líquido saturado con vapor saturado. Ahora, muchachos, recuerden que ya no estamos trabajando con el agua, ya no estamos trabajando con el agua, estamos trabajando con el R134A, ¿ok? Señores, tengo la presión y yo sé que es una mezcla. ¿A qué tabla me voy? ¿A qué tabla me voy, muchachos? Muy bien, A12. bien. A2, excelente. Claro, si tengo la presión y yo tengo que es una mezcla de líquido saturado con vapor saturado, me voy a la 12. Entonces, señores, nos vamos a la tabla A12. Vamos a decir acá, perfecto, me voy a la tabla A12. Vámonos a la 12 y buscamos la presión de 120 kilopascales. A ver, aquí está, ya, tabla 12, acá. Ok, pero te das cuenta que no existe 120 kilopascales. Ah, facilito. Si no existe 120 kilopascales, ¿qué haces? Lo conviertes a megapascal. ¿Y cómo se convierte a megapascal? Simplemente lo divides entre 1000. Y esto de acá sería 0,12 megapascales. Correcto. Y eso sí hay, mira. Acá está. 0,12 megapascales. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, muchachos, a ver, pregunta. Si nos encontramos en el estado de líquido saturado con vapor saturado, cuéntame, ¿la temperatura a qué cosa era igual si me decían la palabra saturado? ¿A qué era igual la temperatura? La Temperatura temperatura saturada. saturada. Temperatura saturada, muy bien. Y la temperatura saturada lo encuentras acá al costadito, menos 22,36. Perfecto. Menos 22,36 grados. Ahora, no te vayas a olvidar que te habían dado la calidad, que valía 0,3. Muy bien. Y lo que tú podrías hacer con esa calidad es calcular el V de cada uno. ¿Ok? Porque recuerden que si estamos en una mezcla, podemos aplicar la formulita que dice V es igual a VF más calidad por VG menos VF. ¿Dónde encontramos el VF y el VG? Acá está. El VF vale tanto, el VG vale tanto. ¿Ok? Entonces, de frente lo metemos a la calculadora para ya no estar escribiéndolo a cada rato. Sería 0,0007323 más 0,3 por 0,1614 menos 0,0007323. Y esto sale, muchachos, 0,0489 metro cúbico sobre kilogramo. Muy bien. Y claro, tú te estarás preguntando, profe, ¿y cómo hago para calcular la U? ¿Cómo hago para calcular la H? Lo misma vaina. UF más calidad por UG menos UF. Igualito. Así. ¿Ok? Igual el H. HF más calidad por HG menos H. Bueno, ustedes ya saben hacer esto. Me parece que esto ya es innecesario. Ya no vamos a calcular ni esto ni esto. Ya saben cómo hacer. Bien. Entonces, copiamos lo que tenemos acá y lo ponemos aquí. Ahí está. Muy bien, muchachos. Entonces se dan cuenta que utilizar las tablas A11, A12, A13 no es nada complicado. Es lo mismo que hemos hecho, solamente que le han cambiado el nombre de la tabla, nada más. ¿Ya? No olvidar, por favor, no olvidar que la tabla A11 es como decir la tabla 4,
la A12 es como decir la 5 y la A13 es como decir la 6. Eso es todo. Muy bien. Ok, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Hasta ahí, ¿alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Perfecto, continuamos, jóvenes. A ver, vamos ahora con la pregunta B. Nos dicen 0,14 megapascal y temperatura -10 grados. Ya, listo. Ponemos acá presión 0,14 megapascal y la temperatura -10 grados. Ya está. Muchachos, 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 yo no sé el estado, ojo, ¿ah? Yo no sé el estado, no sé en qué estado me encontraré. Entonces, a ver, piensa bien tu respuesta, piensa bien tu respuesta. Si yo no sé el estado, yo tenía dos alternativas cuando utilizábamos agua. Yo tenía la alternativa de tabla 4 o tabla 5 cuando yo no sabía el estado. Pero en este caso, como ya no estamos trabajando con agua, estamos trabajando con el R134A, señores, ¿cuáles serían mis alternativas? ¿Qué tablas serían mis alternativas? 11 y 12. Exacto, muy bien. Mis alternativas ahora serían A11 y A12. ¿Ok? Efectivamente. ¿Ya? Así es, mi estimado Luchito. Son los mismos pasos, solamente que cambiaron el nombre de las tablas porque cambió la sustancia. Ya no es agua, ahora es el refrigerante. Efectivamente. ¿Ya? Entonces acá mis alternativas vendrían a ser la tabla A11 y la tabla A12. Tabla A11 y tabla A12. Esas vendrían a ser mis alternativas. Muy bien, pero recuerden que la tabla 11 yo la puedo utilizar siempre y cuando tenga la presión. Y mi tabla 12 yo la puedo utilizar siempre y cuando tenga la temperatura. Perdón, al revés, al Mm. revés. Esta sí tengo la temperatura, esta sí tengo la presión. Mm. Pregunta, jóvenes. ¿Cuál quieres utilizar? ¿La 11 o la 12? Sí, acuérdate. Acuérdate que la tabla más utilizada en el tema del agua, ¿te acuerdas que era la tabla 5? ¿Te acuerdas que cuando yo te dije, no? Si tú tienes la presión y la temperatura, tú puedes utilizar la tabla 4 o la tabla 5, no hay problema. En este caso lo mismo. Si tú tienes presión y temperatura, tú puedes utilizar cualquiera, la 11 o la 12. ¿Cuál es más fácil? Utilizar la A12. Te recomiendo utilizar la tabla A12. Me parece que es la más sencilla, ¿ya? Entonces, nos vamos a la tabla 12, ponemos acá la tabla 12 y buscamos esa presión de 0,14 megapascal. Entonces ponemos acá presión 0,14 megapascal, ahí está. ¿Y ahora qué hago? A ver, ya, me voy a mi tabla 12, busco la presión de 0,14 megapascal y a ver, cuéntame, ¿qué harías ahora? Creo que me encanta el trago, me fascina. ¿Qué harían ahora? Hay alguien que tiene prendido su micro, creo. Ya, listo, ya la apagué. Ok, a ver, ¿qué harían ahora? Muy bien, Piero, excelente. A ver los demás, ¿qué opinan? ¿Comparas la temperatura? Perfecto, muy bien, excelente. Simplemente saco la temperatura de saturación que aparece en mi tabla, que en este caso vendría a ser -18,80. Perfecto, -18,80. Ahí está. Y ahora lo comparo. Ujú. Hacemos la comparación. Acá voy a colocar. Hacemos la comparación. Muy bien. Entonces comparamos y decimos lo siguiente, mi temperatura en comparación a la temperatura saturada. A ver, cuidado con los signos, porque muchas veces se han equivocado con los signos. Señores, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Mi temperatura o la temperatura de saturación? Mira, mi temperatura vale De -10. saturación. ¿La de saturación es mayor? No, Temperatura. No, la temperatura. Menor. Claro, claro, la temperatura es mayor a la temperatura de saturación. Y si se cumple esto, si se cumple que la temperatura es mayor a la de saturación, ¿a qué tabla me voy? O perdón, ¿en qué estado me encuentro? Rápido, rápido. ¿En qué tal? ¿En qué? ¿Sobrecalentado? Vapor sobrecalentado. Sobrecalentado. Vapor Sobrecalentado. sobrecalentado. Excelente, muy bien. Excelente, muchachos. Muy bien, Piero, muy bien, Nicole. Y ahora
La gran pregunta es, ok, si era vapor sobrecalentado, ¿a qué tabla me voy? No me digas la tabla 6, ¿ah? No me digas la tabla 6. ¿A qué 13. tabla te vas? ¿Cuál? 13. 13. 3. 13. Excelente, muy bien. Tabla A3. Ya está. Entonces nos vamos a la tabla 13 y nos vamos con los dos valores. Nos vamos con la presión y con la temperatura. Vámonos a la tabla 13 y buscamos esta presión y esta temperatura. A ver, tabla 13, acá está. Ya, 0,14. Acá está, 0,14 megapascales. Aquí está. Temperatura de -10. Ya, -10, acá está -10. ¿Y qué hago? Simplemente copio la V, la U y la H. Ya está. Entonces decimos acá, la V viene a ser 0,14549, la U 223,03 y la H viene a ser 243,4. Ya está, bueno, 40. Listo. Copiamos esto de acá y se terminó el problemita. Ahí está. Ponemos las unidades respectivas y ya está, muchachos. Ya tengo las 5 propiedades que siempre debo tener. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien hasta ahí que tenga alguna pregunta? ¿Alguien alguna duda? Mientras voy respondiendo las preguntas que hay en el chat. Dice, siempre que nos den de dato la presión y la temperatura o volumen y temperatura, tengo que hallar la temperatura saturada y luego comparar, ¿no? No. No, 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 no. Cuando tú tienes la presión y la temperatura, tienes que hallar la temperatura saturada en la tabla y compararlo con el valor de las temperaturas. Pero tú después me dices, si tengo la temperatura y tengo el volumen específico. Si tengo la temperatura y el volumen específico, no debo comparar temperaturas. Lo que debo comparar es mi V con mi VF y con mi VG. Eso es lo que tengo que comparar. ¿Ya? Ten cuidado con esa parte. ¿Ok? Ten cuidado con esa parte, Luchito. Listo. A ver, dice. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. dime, dime, Este, dime. sí, la primera propiedad de las cuatro tablas era de las temperaturas, que si es que la temperatura era menor a la temperatura saturada era un líquido comprimido, los otros que eran saturados, si es que la temperatura es igual a la temperatura saturada y que la temperatura es sobrecalentada cuando es mayor a una temperatura saturada. Mi pregunta es si es que ahora con estas nuevas tablas, esa propiedad es casi lo mismo, menos con el líquido condensado, Comprimido, comprimiéndolo. dices. Sí, sí. Correcto, sí. Mira, mira, Pedrito, todo lo que te enseñé para agua, todo se cumple acá otra vez. Todo se cumple. Solamente cambian de nombre las tablas, nada más. Profe. Sí, dime. No, no, ya, lo entendí, profe, gracias. ¿Sí? Ya, perfecto, excelente. Muy bien, muy bien. Ok, me dicen, profe, la tabla 13 es vapor sobrecalentado. No, sí, sí, Camila, efectivamente. La tabla 13 es para vapor sobrecalentado. Así es. A ver, ¿qué más dice acá? Profe, si hubiese escogido la 11, comparaba las presiones y sale igual, ¿no? Ya miren, hay una muy buena pregunta de su compañero Sebastián, que ahorita lo vamos a ver. Dice, profe, la tabla 13 tiene la misma función que la tabla 6. Si no tengo el valor exacto, puedo buscar uno cercano y hacer el mismo proceso que hacía con la 6. Ah, ya, Nicole, te refieres a interpolar seguramente, ¿no? ¿Sí? ¿Te refieres a eso? ¿Te refieres a interpolar? Sí, Excelente, sí. Y lo mismo, exacto. Lo mismo que acabas de decir, igualito. Acá también funciona la interpolación, por si acaso, chicos. Ujú. Efectivamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bien. Ahora, mira, Sebastián nos ha hecho una pregunta muy interesante. Miren, ¿qué tal si ahora hacemos el problema? ¿Qué tal si ahora hacemos el problema? Pero lo vamos a hacer con la otra tabla. ¿Se acuerdan que les había comentado que cuando tú tienes la presión y la temperatura, tú podías irte a la tabla A11 o a la tabla 12? Nosotros, por comodidad, hemos elegido la tabla 12. ¿Está bien? Pero ¿qué pasaría si lo hacemos con la tabla A11? ¿Saldría lo mismo? Debería salir lo mismo. O sea, estos valores deberían salir lo mismos. A ver, vamos a ver si es verdad. Vámonos a la tabla 11. Muchachos, pregunta. Si yo me voy a la tabla 11, ¿qué voy a meter? ¿Voy a meter la presión
o voy a meter la temperatura? ¿Qué meto? Temperatura. Temperatura. Muy bien. Voy a meter la temperatura. Voy a buscar la temperatura de -10 grados. A ver, vamos. Vamos a buscar la temperatura de -10 grados en la tabla A11. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, acá está. Profe, no hay -10. Mira, hay -12 y hay -8. No hay -10. ¿Que me rindo? No, 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 no te puedes rendir. Señores, ustedes saben que -10 más o menos está por acá. ¿Sí o no? -10 más o menos está por acá. Está entre -2 y -8. ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer para poder obtener este -10? Si está entre -8 y -12, ¿qué podríamos hacer? Interpolar. 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 Entonces lo que tenemos que hacer acá, jóvenes, es ponerlo así, mira. Temperatura vendría a ser -12, -8 y -10. Vamos a poner el -10, vamos a ponerlo con rojito, ¿ya? Ahí está. ¿Bien? Ok. Sí, sí, eso se llama interpolar, efectivamente, ¿ya? Ahora, vamos a interpolar para poder obtener la presión. Que por cierto, no se vayan a olvidar que esta presión se llama la presión saturada. No olvidar, ¿ah? Presión saturada. Ok. Dice que vale 0,18540. Si pueden ir calculándolo, por favor, para no demorarnos mucho. Si pueden ir calculándolo. A ver. 0,18540 y 0,21704. Y con eso vamos a calcular la presión, ¿ok? Ya saben que la formulita era así, ¿no? El de abajo menos el de arriba, el de abajo menos el del medio, el de abajo menos el de arriba, el de abajo menos el del medio, ¿ok? Entonces vamos a colocar de la siguiente manera. -8 menos -12, o sea, +12, -8 menos -12 sería +12, sobre -8 menos -10, o sea, +10 es igual a, sería 0,21704 menos 0,18540 sobre 0,21704 menos la presión. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguien por si acaso ya tiene la P? ¿Cuánto salió? Ah, 0,20. 0,20112, 20. 0,20122. 2012. ¿así? 2012-2. Ajá. 2012,2. 122. Ok, Ajá. 2012,2. Ya está, megapascales. Ok. Entonces ya hemos interpolado. Ya. Ahora vamos a copiar esto de acá y lo vamos a poner aquí. Muy bien. Ok. Ahora, chicos, pregunta. Ya tengo la presión saturada. ¿Qué tengo que hacer? Cuéntame. ¿Qué harías ahora? Empieza con la C. ¿Qué tienes que hacer ahora? Ni me digas Comparar. calidad, ¿ah? Ni me digas calidad. Comparar. Comparar. Comparación. Comparación. Muy bien. Y ahora les voy a enseñar algo nuevo. ¿Se acuerdan que ustedes habían dicho que si la temperatura es menor que la temperatura saturada, eso se llamaba líquido comprimido? Si la temperatura era igual a la temperatura saturada, eso podría ser líquido saturado, vapor saturado o líquido saturado con vapor saturado, la mezcla. Y si la temperatura era mayor que la temperatura saturada, iba a ser vapor sobrecalentado. Señores, con la presión no funciona de la misma manera. Repito, con la presión no funciona de la misma manera. Con la presión funciona así. Si la presión es mayor que la presión saturada, se trata de líquido comprimido. Si la presión es igual a la presión saturada, bueno, podría ser esos casos que tienen ahí. Y finalmente, si la presión es menor que la presión saturada, es vapor sobrecalentado. Entonces, a ver, chicos, comparen esta presión con tu presión saturada. ¿En qué caso están? A ver, ¿en qué caso están? Menor, presión menor a presión saturada. Entonces, es
Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Muchachos, entonces, por favor, no olvidar, comparación de presiones no es lo mismo que comparación de temperaturas. ¿Ya? Eso es nuevo, ¿ah? Eso es nuevo para ustedes, ¿ok? Tengan cuidado cuando van a compararme presiones. Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Bien. Señores, denme por favor un segundito, ahorita regreso. Ahorita regreso un ratito, por favor. Ya, listo, ya estoy aquí. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que es vapor sobrecalentado, si tú ya sabes que es vapor sobrecalentado, entonces ya sabes que tienes que irte a la tabla A13. Eso sí o sí, a la tabla 13. Muy bien. ¿Y qué vas a meter en la tabla 13? Jóvenes, meten lo mismo. Presión 0,14 megapascales, temperatura -10 grados, y sí o no que si tú metes esos valores van a salir la V, la U y la H, lo mismo que te salió en el caso anterior. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahí está. Entonces no olvidara, una cosa es comparar presiones y otra cosa es comparar temperaturas. Al final tiene que salirte exactamente lo mismo a lo que nos había salido si hubiéramos comparado temperaturas. ¿Ya? Bien, ¿alguien que tenga alguna preguntita con eso, jóvenes? Ah, muy bien. A ver, su compañero John me pregunta lo siguiente. Profe, esto de la presión, ¿solamente es para refrigerante? O sea, ¿solamente se cumple para refrigerante o se cumple siempre? No importa si es agua, refrigerante o lo que sea. Sí, muchachos, esto se cumple siempre. Esto se cumple siempre. No interesa si estás en agua o en refrigerante, no. Esto se cumple siempre, ¿ok? No interesa la sustancia, ¿ya? Se cumple siempre, para toda sustancia. Muy buena pregunta. Ya está. Bien. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien alguna preguntita? Listo, muchachos. Entonces hemos terminado con la pregunta B. Vamos con la pregunta C. A ver, dice, voy a copiar, ¿verdad? 0,7 megapascales y temperatura de 50 grados. Ya, ponemos acá. Ya, ahí está. Ok. Entonces, en la C tengo la presión de 0,7 megapascales y la temperatura de 50 grados. Ok, ustedes ya saben que como tengo presión y tengo temperatura, yo puedo elegir a cualquier tabla que quiera, o sea, puedo elegir cualquiera, la A11 o la A12, no hay problema. Por comodidad, tú sabes que yo elijo la A11, perdón, la A12. Entonces ponemos acá. Elegimos la tabla 12, buscamos la presión de 0,7 megapascales. A ver, vamos a ver. 0,7 megapascales, 0,7, acá está. Presión 0,7 megapascales. Y vamos a buscar la temperatura saturada, que es 26,72. Ok, entonces decimos acá, miren, 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 por favor, ¿ah? En la tabla 12 yo busqué la presión de 0,7 megapascales. Por favor, no te me distraigas, no te me distraigas, ¿ah? La temperatura saturada era 26,72. 26,72 grados centígrados. Muy bien. Entonces, vamos a comparar. Comparación. ¿Qué hacemos en la comparación? Bueno, tú ya sabes, ¿no? Si la temperatura que yo tengo es mayor que mi temperatura saturada, tú ya sabes que eso significa vapor sobrecalentado. Y si era vapor sobrecalentado, en este caso, ¿qué haces? En este caso te vas a la tabla, no me digas la tabla 6, en la tabla A13. Nos vamos a la tabla 13 y buscamos presión 0,7, temperatura 50. A ver, 0,7, acá está.
Temperatura 50, acá está. Y esto de aquí dice que vale esto de acá, esto de acá y esto de acá. Muy bien. Entonces me parece que eso ya está recontra sencillo, ¿no? Eso ya ahí simplemente es copiar y ya está. Entonces pones acá la V, la U y la H. Ya yo creo que eso ya no es necesario copiarlo, creo que ya saben hacer eso de ahí. Bien, sencillo. Pero acá les quiero comentar una cosita. ¿Qué hubiera pasado? A ver, atentos, ¿ah? Atentos, atentos. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a poner nota. ¿Qué hubiera pasado si la temperatura hubiera sido, por ejemplo, 20 grados? Y tú todo inocente comparas, ¿no? Haces la comparación y te das cuenta que la temperatura es menor que la temperatura saturada. Señores, si la temperatura es menor que la temperatura saturada, ¿en qué estado te encuentras? Líquido comprimido. Muy bien, líquido comprimido, efectivamente, ¿ok? Pero señores, ¿y si es líquido comprimido? ¿A qué tabla me voy a ir? Cuéntame. No hay tabla. Exacto. Si es líquido comprimido, supuestamente no hay tabla. Supuestamente no hay tabla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que yo les había enseñado un truco? Si no podías ir a la tabla 7, acuérdense de ese truco. Si no podías utilizar la tabla 7, ¿a qué tabla sí podías ir? A las Acuérdense. 5. No, no era la A la 5, 4. a la 4. Correcto, a la A4. Y en este caso, la A4, ¿cómo se llamaba? En este caso, para el refrigerante. 11. 11. Muy bien, excelente. Tabla a 11. Entonces ya saben, ¿ah? Si a ti en el tema de refrigerante, escúchenme bien, si a ti en el tema del refrigerante te sale líquido comprimido, te me vas automáticamente a la tabla 11. Automáticamente. Porque no existe tabla para líquido comprimido en el tema de refrigerante. ¿Ya? Bien. Y en la tabla 11, ¿tú qué metías? En la tabla 11, ¿tú qué metías? ¿La presión o la temperatura? ¿Qué se mete? Temperatura. Temperatura. Muy bien. Temperatura 20 grados. Y entonces nosotros buscamos, ¿no? Allá, tabla 11, temperatura 20 grados. A ver, aquí está. Temperatura de 20 grados. Ahí está. ¿Y qué copiamos? Copiamos el... A ver, ¿qué copiábamos, jóvenes, cuando nos salía líquido comprimido? ¿Copiábamos el BF o el BG? ¿Qué copiábamos? ¿A qué era aproximado? ¿A qué era aproximado G. cuando era líquido El comprimido? BF. F. Al BF, correcto, muy bien, excelente. Ahí en el chat también lo respondieron muy bien. BF, también copiabas el UF que está por acá, el UF, ¿ya? Y el HF que está por aquí. Ahí está. Entonces voy a copiarlo de una vez. Sería mi volumen específico. Acuérdate que se pone es aproximado, aproximado, no es igual. Es aproximado a mi BF, que sería 0,0008157. El U es aproximadamente igual a mi UF, me vale 76,80. Y mi H es aproximadamente igual a mi HF, que vale 77,26. Ya está. Copiamos esto de aquí y lo pegamos acá. Ahí está. Muy bien. Sus unidades, metro cúbico, kilojoule y kilojoule. Y ya está, chicos. Entonces ya saben cómo trabajar si en todo caso me hubiera tocado líquido comprimido para el refrigerante R134A. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta parte? Listo. A ver, a ver, a ver. Dice, este caso de V es igual a VF, U igual a UF, ¿ya? Solo es cuando hay temperatura saturada, ¿no? No. Este caso, mi estimado Luchito, solamente se hace
si te salió líquido comprimido. ¿Ya? Si te salió líquido comprimido. ¿Ok? ¿Ya? Solamente cuando ocurre eso. ¿Bien? Ya, perfecto. Muy bien. Ok, entonces vamos a tachar esto de acá, ya está esto de aquí. Y finalmente, jóvenes, nos dicen vapor saturado. Mira, acá ya me dicen que es vapor saturado a la temperatura de menos 18,5. Ok, entonces copiamos eso de ahí. Vamos a colocar acá. Ahí está. A ver, señores. Dice, profe, pero entonces estamos como igualando el líquido comprimido al líquido saturado, ¿no? Sí, efectivamente, Nicole, pero ya sabes que esa palabrita igualar no es del todo correcto. Lo correcto es decir aproximar. Estamos aproximando el líquido comprimido al líquido saturado. ¿Ya? Ok, perfecto. Listo. Ahora sí, muchachos. A ver, en este caso, ya tenemos que se encuentra como vapor saturado y me dan la temperatura. Y me dan la temperatura de menos 18,5. Muchachos, si es vapor saturado y te dan la temperatura, ¿a qué tabla te ibas? Muy bien, A Piero. 11. A 11, correcto, ingeniero. A 11. No, Cami, ten cuidado, te vas a la 12 cuando tienes presión. Cuando tienes presión, ahí te vas a la 12, ¿ya? Bien, vámonos entonces a la tabla A11. Señores, si estamos en vapor saturado, la presión, ¿a qué cosa iba a ser igual? Si estamos en saturado, ¿a qué cosa iba a ser igual la Presión presión? saturada. Está Presión saturada. saturada, perfecto. Entonces vamos a ver temperatura de menos 18,5. A ver, no sé si hay esa temperatura, creo que no hay. Vamos a tener que interpolar, me parece. A ver, sí, sí, vamos a tener que interpolar. Mira, para evitarnos problemas, para no hacerlo muy complicado, vamos a ponerle menos 18 nomás, ¿ya? Para no estar interpolando, porque creo que ya dominamos la interpolación. Para no complicarnos la vida, ¿ya? Vamos a ponerle menos 18. Menos 18. Ya, listo, para no complicarnos la vida. Ya está. Entonces, la presión saturada de menos 18, vamos a ver acá, aquí está. Menos 18 sería 0,14483. Ya, voy a copiarlo acá al costadito y ahí ya lo borro, ¿ya? Presión saturada es igual a 0,14483 megapascales. Muchachos, acuérdense que es vapor saturado. Si era vapor saturado, la V, la U y la H, ¿a qué cosa iban a ser iguales, jóvenes? A ver, si era vapor saturado, ¿a qué iban a ser iguales estos tres Ah, señores? Muy bien, ajeno, Nicole. profe. Excelente. Cuando es vapor saturado, todo lo igualas al G. O sea, esto va a ser igual a BG, UG, HG, efectivamente. Muy bien. Entonces simplemente copiamos. A ver, el BG, acá está, 0,1350. El UG, 216,97. Y el HG, 236,53. Ya está. Entonces copiamos todo esto y lo pegamos acá. Y ya está. Se acabó, jóvenes. ¿Listo? Ahí está. Tienes las 5 propiedades, incluyendo la temperatura. Muy bien. Entonces, déjense cuenta, muchachos, que utilizar las tablas A11, A12 y A13 es la misma vaina, solamente que le cambian de nombre a las tablas. Le cambian el número a las tablas. Nada más, eso es todo. ¿Ok? Dice, profe, cuando sucedía que en el agua en estado líquido comprimido no se usaba la tabla 7 sino la 4, ¿verdad? Sí, sí, correcto, mi estimado Ángelo. Así tal cual como tú lo has dicho. ¿Ya? Así es. ¿Ok? O sea, cuando es líquido comprimido, ojo, en el caso del agua, Ángelo, en el caso del agua, cuando era líquido comprimido en agua, primero te ibas a la tabla 7. Pero la tabla 7, como la tabla 7 solamente funciona a partir de 5 megapascales para arriba, cuando tú no tenías una presión de 5 megapascales para arriba, automáticamente te ibas a la tabla 4
y en la tabla 4 metías la temperatura. ¿Ya? Metes la temperatura. No vayas a meter la presión en la tabla 4, ¿ah? En la 4 se mete temperatura. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Alguna otra duda? Bien. Ok, chicos. Ahora, como ya les había comentado, nos había faltado, nos había faltado hacer las gráficas de los dos problemitas que hicimos ayer. ¿Ok? Vamos entonces a graficar. Ojo, no, ni se te ocurra retirarte de la clase porque las gráficas no son tan fáciles como parecen, ¿ah? Bueno, no son fáciles en realidad, ¿no? Así que por favor, ni se te ocurra retirarte porque esta parte es muy importante. ¿Ya? Bien. Entonces...